Puerto Rico ha sido un país con una gran historia boxística, desde las leyendas como Wilfred Benítez, Wilfredo Gómez, Tito Trinidad o Macho Camacho. En su momento existió un boxeador con ascendencia puertorriqueña que era miembro del temido grupo de los Black Murderers Raw y que es de los boxeadores más misteriosos de la historia, ya que incluso hay un debate sobre su lugar de procedencia. El día de hoy, sumérgete en nuestra máquina del tiempo y regresa con nosotros al pasado para conocer la trágica historia de la gran leyenda Coco Kid. Gene Coleman. Aunque está abriéndose más de la cuenta, Mantequilla Nápoles se vuelve a conectar sólidamente y gana por nocaut técnico. José Ángel Mantequilla Nápoles gana con un derechazo a fondo todo de manera ya bien a la gana con la suya y ahí se van a tener que parar la pelea. Today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. El lugar de procedencia de Coco Kid es todo un debate entre varios historiadores, ya que incluso Coco Kid confundía a la prensa de ese tiempo a propósito, ya que cambiaba su nombre. Unas veces se hacía llamar Luis Kid Cocoa, Louis Hardwick o Luis Hardwick o Luis Arroyo. Los historiadores teorizan que quería mantener su identidad en secreto. Incluso hay algunas páginas de periódicos de la época donde mencionan que en realidad era cubano. Y todo esto proviene por Jersey Jones, quien en su momento fue un manager y también columnista de la revista The Ring. En esos años, él afirmaba que Coco Kid había viajado desde Cuba en conjunto de Kid Chocolate para poder conseguir peleas en los Estados Unidos. Hay un estudio de las peleas de Kid Chocolate en Estados Unidos, donde en ese momento revela que al menos otros dos boxeadores cubanos estaban en las carteleras preliminares, ya sea Juan Cepero o Babyface Quintera. Kid Chocolate en su momento tuvo que regresar a Cuba. Babyface Quintera también regresó a Cuba y de hecho hay peleas registradas que hacen alusión de que efectivamente ambos regresan a Cuba, pero hasta el momento no hubo ningún rastro de Cepero en Cuba después de 1929. Pero en realidad, lo oficial es que Coco Kid, en realidad su nombre es Herbert Lewis Hardwick. Él nació el día 2 de mayo de 1914 en Mayagüez, Puerto Rico, siendo sus padres Louis Hardwick y Martis Arroyo. La difícil vida de Coco Kid empezó a muy temprana edad, ya que el papá de Coco Kid los trasladó a vivir a Atlanta para una mejor vida. El papá de Coco Kid se alistó en la Marina de los Estados Unidos, mientras el mundo en esos años estaba en guerra. El padre de Coco Kid se alistó a un viaje en barco de vapor y a partir del 6 de marzo de 1918 ya no se supo nada de ese barco, que llevaba 300 hombres, de quienes ahí se encontraba el papá de Coco Kid. Desapareció en el lugar que hoy se conoce como el famoso Triángulo de las Bermudas. La mañana del 15 de abril de 1918, la madre de Coco Kid leyó el Atlanta Constitution y vio que entre los nombres de los desaparecidos se encontraba Louis Hardwick, mientras cargaba en sus brazos a su hijo de tan solo 3 años. Mortiz murió al poco tiempo, eso debido al tema de la depresión. Así de dura empezaba la vida para Coco Kid, que siendo un niño se quedaría huérfano. Coco Kid fue cuidado desde niño por sus tíos Antonia Arroyo y A. Robinson. Robinson llevó en 1928 a entrenar boxeo a Coco Kid. Coco Kid se vio interesado del mundo del boxeo, ya que a pesar de que era un mundo difícil para la gente de raza negra, algunos boxeadores afroamericanos habían logrado ganar dinero, o en su defecto, juntar la ira de los blancos, como lo hizo Jack Johnson, o
como Tiger Flowers, que ganó mucho dinero y aparte hizo crear conciencia, e incluyo cuya mansión se extendía hasta el cielo del Simpsons Road. Coco Kid empezó a entrenar con fuerza y su tío, al ver su potencial, lo ayudó a debutar de forma profesional el día 13 de mayo de 1929 ante Jack Ryford en la división pluma. En 1932 es cuando los periódicos empezaron a llamarle Coco Kid. Coco Kid mencionó que su apodo era en homenaje al cubano Kid Chocolate. Al principio de su carrera, Coco Kid era un tipo totalmente fajador, que pegaba de todas las formas posibles para alcanzar el knockout. Sin embargo, Charlie Brown y Al Blondie lo calmaron, le enseñaron a usar su casi 1,80 m de estatura para controlar el alcance del jab y preparar lo que se estaba convirtiendo en un destructivo derechazo cruzado, y aparte de eso sus combinaciones se volvieron menos en cuestión de nervios y más de colocación. Hicieron su movilidad más eficiente al añadir ángulos y enseñarle a mantener la distancia entre él y su oponente. Su defensa también mejoró, con 2 brazos largos y potentes y una altura suficiente para menospreciar a casi todos los demás en su división. Con todo esto, Coco Kid se convirtió en un boxeador mucho más completo y más difícil de vencer, ya que incluso lo tuvieron entrenando con lo mejor, como con Pete Sarrón, el futuro campeón mundial pluma. También hay que mencionar que con 18 años, firmó para enfrentarse a Lewis Kaplan de Connecticut, ex campeón mundial pluma con 160 peleas como profesional. Al día siguiente, un periódico mencionó: Coco Kid le propinó una paliza a Lewis Kid Kaplan en un combate en la arena de New Haven. El futuro miembro del Salón de la Fama y favorito por 7-5 pasó 10 asaltos recibiendo largos jabs y derechazos cruzados. Cada vez que reunía sus agallas para cargar, Coco Kid lo atacaba o revertía todo esto con su velocidad y luego se lanzó hacia adelante con un ataque abayazador. El referee no le dio ni un solo asalto a Kaplan. Coco Kid, al finalizar la pelea, mencionó: Dios mío, por cómo habla la gente, uno pensaría que necesito compasión, dijo Coco Kid a los periodistas. Es Kaplan quien la necesita. Fue bueno en su momento y puede que lo siga siendo, pero quiero demostrar al mundo que soy el mejor. Solo mírame fumar. 3 días después, Kaplan se jubiló y mencionó: nada me hará cambiar de opinión. Coco Kid tuvo oposición destacada, ya que peleó con tipos como Batlin Batliano, Jimmy Leto, Lou Ambers e incluso nuestra leyenda mexicana Kid Azteca, donde nuestro compatriota se fue con una racha ganadora ante Coco Kid. Por otro lado, el caso con Jimmy Leno es parte fundamental de esta historia, ya que incluso se apunta a que Jimmy Leto se llevó la decisión únicamente por ser blanco. Sin embargo, al día siguiente, en la que ese momento era la pareja de Coco Kid, fue a la comisión estatal y soltó una bomba mencionando que a Coco Kid le habían ofrecido un soborno de $100 para que perdiera. Y Coco Kid lo confirmó. Lou Viscusi, quien era manager de Leto, negó esto y se fueron a un juicio. Los historiadores de esos años mencionan que Viscusi tenía miedo de que Leto perdiera esa pelea y perdiera la oportunidad de ir ante Jimmy McLaren por el título de peso welter. Al final, Coco Kid terminó ganando el juicio, Viscusi fue suspendido, renunciaría a ser manager de Leto, pero quizás ahí descubrimos una explicación parcial de por qué Coco Kid nunca tuvo una oportunidad por el título mundial. Después de todo, hizo lo que pocos peleadores de esa época se atrevían a hacer: denunciar un soborno. En septiembre de 1935, el manager de Coco Kid ofreció $2,500 para que el equipo de Barney Rose solo aceptara sentarse a negociar una futura pelea por el título mundial. Sin embargo, el equipo de Rose les indicó que aceptaban hacer una pelea, pero más arriba de las 147 libras. Esto era con el fin de llevar la ventaja en peso, y no solo eso, sino que el título no estuviera en disputa, a lo cual Coco Kid y su manager aceptaron, pero el equipo de Barney Rose, el actual campeón en ese momento de peso welter, terminó negándose a realizar dicha pelea. Coco Kid se ranqueó a inicios de 1940 en el número 2 de peso welter, alcanzando su apogeo. Lou Fisher ofreció $5,000 al manager de Armstrong por un combate sin título en Baltimore. El manager de Armstrong se negó, alegando que tenía obligaciones con Milt Aaron.
Fisher siguió ofertando, como en junio $10,000 y en julio en conjunto de Gabe Menéndez ofertaron $15,000 en una pelea por título mundial. Sin embargo, en todas se negó Eddie Mead, el manager de Henry Armstrong. La NBA, en el mismo mes de julio, después de que Coco Kidd vengara su derrota ante Jimmy Leto, la NBA anunciaba que se ordenaba Henry Armstrong en contra de Coco Kidd por el título mundial welter. Esto a pesar de que Milt Aaron llevaba casi un año y medio siendo el rankeado número 1 de la NBA y del cual el equipo de Armstrong nunca buscó hacer esa pelea. La NBA anunció que si Coco Kidd le ganaba a Phil Furr, podía ir por el título welter después de que Armstrong enfrentara a Lou Jenkins. Sin embargo, a pesar de que Coco Kidd pasara por encima de Phil Furr, solo 8 días después de haber vencido a Jimmy Leto y de Armstrong vencer a Jenkins por TKO en 6 rounds, el que terminó enfrentando a Armstrong por el título welter no fue ni Milt Aaron, ni tampoco fue Coco Kidd, sino Phil Furr, a quien Armstrong derrotó en solo 4 rounds. Así, la NBA haciendo caso omiso de la propia orden que ellos mismos habían dado. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Maryland se pronunció y mencionó que ellos no reconocerían a Armstrong como un campeón mundial, ya que el presidente de la Comisión de Maryland mencionó que Eddie Mead le había comentado previamente a él que a pesar del anuncio de la NBA, ellos iban a pedir $25,000 para hacer la pelea y que si los conseguían, aún así no era seguro que se hiciera la pelea, ya que Mike Jacobs, promotor muy polémico y también histórico, no quería realizar esa pelea y se las arreglaría para que no se hiciera dicha pelea. Por lo cual, el presidente organizó una pelea entre Coco Kidd e Izzy Janeiso por el título mundial versión Maryland. Sin embargo, no le fue del todo bien a Coco Kidd, ya que pierde esa pelea. Sin embargo, los escritos de esos años y del propio Ray Arcel, mítico entrenador, señalaron la victoria de Janeiso como un robo, ya que 2 jueces discreparon con el ganador, pero cuando tuvo que dar el veredicto final lo dieron nada más y nada menos que el referee, dando como ganador a Janeiso. Para muchos la pregunta es, ¿quién era el referee? Bueno, nada más y nada menos que el mítico Jack Dempsey, el cual Ray Arcel mencionó que Dempsey solo le dio la pelea a Janeiso porque era el boxeador blanco. The Sun y The Association Press mencionaron que la victoria había sido totalmente clara para Coco Kidd. ¿Qué fue lo que vimos? Que Coco Kidd no recibió su oportunidad titular y a pesar de que la Comisión de Maryland hizo una pelea, también terminó siendo perjudicado Coco Kidd. Y por otro lado, con Armstrong, ¿qué fue lo que vimos? Que terminó perdiendo después de Phil Furr en contra de Fristy Sivich, quien terminó su racha de defensas por el título mundial welter. Llegó 1943 y mientras estaba la Segunda Guerra Mundial, muchos boxeadores se unieron a las tropas de Estados Unidos. Y uno de los que buscó unirse fue Coco Kidd. Coco Kidd se presentó a la estación de reclutamiento de la Marina en Los Ángeles para comenzar el servicio activo a las 9 de la mañana del 5 de noviembre de 1943. Su motivación para unirse a esta rama del ejército pudo haber sido quizás sentimental por parte de su padre. Sin embargo, Coco Kidd se convirtió en un camarero de tercera clase, igual que su padre. Recibió órdenes de presentarse en el astillero naval de Puget Sound en Washington para prestar servicio y casi de inmediato solicitó un seguro de vida. Nombró a su esposa María y a su hijo pequeño Carlos como beneficiarios. A finales de diciembre fue reasignado y enviado a la estación naval de los Estados Unidos en Astoria, Oregon. Aquí algo andaba mal. El 14 de enero de 1944 lo subieron a un tren de regreso a Washington, dirigido a un hospital naval para recibir tratamiento. Coco Kidd estuvo allí un mes y luego lo enviaron de vuelta a Astoria. El antiguo contendiente a título mundial welter se ponía la pajarita de camarero para poner las mesas y servir las comidas a los oficiales blancos. Sin embargo, Coco Kidd, 5 días después de embarcar en Washington, Coco Kidd estaba de vuelta en tierra.
otra vez en un hospital, en el Naval de California. Permanecería hospitalizado el resto de su tiempo en la Marina. Coco Kid no cumplió su compromiso de 2 años como se esperaba. Recibió una insignia de servicio honorable y fue dado de baja el 12 de junio de 1944, tan solo 7 meses después de alistarse. El dato curioso es que el tiempo transcurrido entre el alistamiento de su padre y la desaparición del US Cyclops también fue de 7 meses. En esta parte del video me queda claro que mucha gente se ha de estar preguntando qué fue lo que sucedió, por qué dieron de baja a Coco Kid. Pues bueno, aquí está la respuesta. Una junta de evaluación médica examinó el caso y el paciente compareció ante ella en el mes de mayo. Determinaron que sufría una discapacidad permanente no debida a su propia mala conducta como tal. Sin embargo, la Oficina de Medicina y Cirugía de Washington, D.C. aprobó su recomendación de baja. Los detalles en realidad nunca se publicaron y es improbable que Coco Kid quisiera compartir con alguien lo que le dijeron. Una página mecanografiada en su hoja de servicio revela un secreto. Aún hoy sigue resultando triste. Diagnóstico: demencia pugilística. Aún con esta condición, Coco Kid siguió peleando, pero ahora en peso mediano, y es aquí donde enfrenta a los demás del grupo de los Black Murderers Raw, como Jack Chase, Aaron Wade, Bert Little. Incluso también enfrenta al gran noqueador Archie Moore y el siempre difícil peleador Oakland Billy Smith. Igual en años anteriores había enfrentado a los otros miembros de los Black Murderers Raw como Eddie Booker o Charlie Burley. Sin embargo, debido a la condición de la cual fue diagnosticada, Coco Kid no logró muy buenos resultados como con Little, Wade o Archie Moore, ya que solamente lograría vencer a Jack Chase. El día que enfrentó a Oakland Billy Smith, el referee había acusado a Coco Kid de haberse vendido, ya que el referee había escuchado rumores de que Coco Kid se iba a dejar perder. El referee Brown le cuestionó esto antes de iniciar la pelea, a lo cual Coco Kid se negó. Sin embargo, desde el principio de la pelea, Coco Kid fue mandado a la lona. Brown fue y le dijo que se levantara, que no iba a iniciar la cuenta, pero que peleara. Coco Kid se levantó y en el segundo round Coco Kid ajustó y se llevó el round. Sin embargo, en el tercero nuevamente sería mandado a la lona, a lo cual el referee molesto le gritó que se levantara. Posteriormente vuelve a caer Coco Kid, a lo cual el referee para la pelea y la declara sin decisión. El referee redactó a la Comisión de California indicando que Coco Kid se había dejado perder y que no debían pagarle. Coco Kid mencionó que su rendimiento se debía a que su ex esposa María lo había demandado para llevarse todo el dinero y quería quitarle también la custodia de sus hijos. La Comisión de California terminó por retirarle la bolsa y terminó también de suspenderlo para pelear en California. A partir de aquí, inicia una de las peores debacles de un boxeador. Coco Kid empieza un tipo de gira de despedida y a pesar de que perdía más peleas de las que ganaba, de vez en cuando sorprendía al mundo, como cuando a Ray Barnes, un futuro prospecto quien en ese momento tan solo tenía 18 años y nunca había sido noqueado, pues Coco Kid se las arreglaba para noquearlo, en la cual terminaría siendo su última victoria. Coco Kid empezó como sparring de boxeadores como Marcel Cerdan, Tony Sale, Rocky Graciano, esto con el fin de ganar dinero, ya que como muchos boxeadores al terminar su carrera quedan en bancarrota. Hubo una última luz que se abrió ante Coco Kid y fue el poder haber peleado con el legendario Sugar Ray Robinson el 17 de abril de 1949. Ya que un promotor había cerrado una pelea en Texas entre Robinson y Jim Burton, pero Burton había tenido problemas que lo iban a imposibilitar de hacer la pelea en contra de Robinson, por lo cual el promotor le mencionó a Robinson que la pelea ahora sería contra Coco Kid. Sin embargo, Robinson se negó, pero prometió reprogramar la pelea para el 24 de mayo. Pero el 24 de mayo Robinson no se presentó a la pelea. El que Robinson haya, entre comillas, evitado a Coco Kid fue duramente criticado en la época, ya que todo lo alimentó el día que un diario publicó que 3 meses después Ray Robinson lo contrató para hacer un sparring por una miseria de dinero
y Coco Kid, ante el coraje de tener ya 35 años y de perder una nueva oportunidad para demostrar su valía, estaría derribando con un derechazo a Sugar Ray Robinson para posteriormente desaparecer. Coco Kid terminó viviendo en 1950 en un sótano de Brooks, y para 1955 vivía ya en la calle. La Gaceta Policial informó en 1961 que Coco Kid era ya un borracho vagabundo de la 10ª Avenida de Nueva York. Alguien ayudó a Coco Kid, ya que en ese momento ya no solo se le consideraba un vagabundo, sino también alguien enfermo mentalmente. Lo ingresaron en el Hospital Estatal de Chicago, donde había muchos pacientes abandonados por sus familias, donde estos pacientes yacían atados en sus camas o eran obligados a dormir en colchonetas que estaban dentro de pasillos estrechos sin ventanas. Coco Kid permaneció ahí hasta que fue trasladado al Hospital de Veteranos del Norte de Chicago. Murió allí un día de invierno de 1966. Toda esta información fue recopilada del libro de los de Black Murderers Row, escrita por el historiador Springs Toledo, del cual hay que hacer una mención, ya que gracias a él y su gran investigación sobre Coco Kid es que Coco Kid, después de la vida tan dura y trágica que tuvo, y que a pesar de solo haber ganado el título mundial de color, alguien como Springs Toledo, con toda esta información, logró que el Salón de la Fama le diera el gran reconocimiento de poderlo exaltar en 2011 a esta lista tan selecta. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta esta parte del video. Este video es para darle ese tributo a este gran y misterioso boxeador. Y sí, misterioso, porque nadie se explica cómo su ex esposa y sus hijos lo dejaron prácticamente solo. Este misterioso boxeador que siempre confundía a la prensa cambiándose de nombre sin una razón aparente. Misterioso porque aún hoy es un debate su lugar de procedencia. Unos indican que es 100% estadounidense, otros que viene de Cuba y otros que en realidad nació en Puerto Rico, que su madre es puertorriqueña, pero su padre estadounidense, y que cuando fueron a Estados Unidos él simplemente se nacionalizó estadounidense. Pero de lo que siempre estaremos seguros es que fue un gran boxeador, que simplemente por ser alguien justo y denunciar un soborno es que terminó prácticamente bloqueado la mayor parte de su carrera. Descanse en paz el legendario Herbert Louis Hardwick Arroyo, alias Coco Kid.